Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Recuerden que es nuestra velada de oración y hoy quiero tocar un punto muy particular acerca de la forma correcta de orar. Obviamente, pues en la palabra de Dios nos enseña que no hay una sola fórmula o una sola forma correcta de orar. Podemos tomar algunos elementos que nos da la palabra de Dios para orar correctamente, porque con toda sinceridad nadie sabemos cómo acudir a Dios de una manera correcta, a menos que aprendamos a orar y sobre todo, como hace 8 días hablábamos, hacerlo en el Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo. Todos nosotros podemos decir fácilmente que vamos a la presencia de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Eso ya lo sabemos, de hecho el Señor Jesucristo así lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero es muy difícil para muchas personas hacerlo en la forma correcta y como a Dios le agrada sin el Espíritu Santo guiándonos en esa verdad. Entonces debemos reconocer que el Espíritu Santo de Dios es el que debe mostrarnos el camino para ir a Dios. ¿Y quién es ese camino? Pues Jesucristo. ¿Quién nos debe mostrar a Jesucristo? Pues es el Espíritu Santo. ¿Eh? Incluso debe mostrarnos qué hay en Él y qué lo hace tan deseable para nuestras vidas. Moisés oró de la siguiente manera ahí en Éxodo 33:13. Fíjense, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Bueno, pues en aquel tiempo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo no había venido a la faz de la tierra y por eso este siervo Moisés oraba de esa manera y le decía, muéstrame por favor tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Ahora tenemos la gran bendición, mis amados, de vivir en la gracia de Dios, en este tiempo en donde nuestro Señor Jesucristo pues ya vino a la tierra, se reveló a nuestras vidas de una manera excepcional. Ahora lo podemos encontrar a través de su bendita palabra, a través de la guianza del Espíritu Santo, y nos da la oportunidad de conocerlo, de conocer ese camino que Dios trazó para nuestras vidas, para llegar al trono de la gracia y hallar el pronto y oportuno socorro a nuestras vidas, como lo veíamos el día de ayer en el libro de los Hebreos, ¿verdad? Bueno, pues Jesús mismo nos enseñó que el Espíritu Santo, dice ahí en Juan 16:14, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Fíjense bien, aun si cada uno de nosotros hemos llegado a ver la misericordia, ¿verdad? Que Dios ha mostrado a través de hasta mostrarnos nuestra miseria, nuestro pecado. Él sabe que el camino a Dios, pues, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin el Espíritu Santo, pues nunca podríamos reclamar nuestra parte en Dios, en Cristo o en su misericordia. Vemos que la verdad es que es muy abrumador para el pobre pecador que llega a ser sensible a su pecado y a la ira de Dios, decir justamente en fe la palabra Padre. Es bien difícil, mis amados, que nosotros, sin tener ese conocimiento previo, podamos levantar nuestra mirada al cielo, levantar nuestras manos y decirle, Abba Padre, papito lindo, ven a mi ayuda, socórreme, bendíceme, ¿verdad? Bueno, pues quiero decirles que la gran dificultad pues está también en lo mismo cuando una persona es consciente de su pecado, tiene ahora temor de llamar a Dios Padre, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Muchas ocasiones, pues la persona que se sabe pecadora delante de Dios, pues no se atreve a llamarle Padre a ese Dios de amor y de bondad. Por consiguiente, pues el Espíritu Santo tiene que cultivar el corazón de esta persona, ¿verdad? Para llevarlo al deseo de decir, Padre, Abba, Padre. Cuando nosotros ya comprendemos que hemos pecado delante de Dios, pero venimos delante de su presencia,
humillados, guiados por el Espíritu Santo, podemos levantar nuestra voz y decirle: papito, te necesito, necesito tu ayuda, necesito que me guíes. ¿Ah? Y es algo muy grandioso, mis amados, y también debe ser una gran tarea para cualquiera de nosotros llamar a Dios Padre con un conocimiento revelador y creyendo, ¿verdad?, que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Cuando decimos invocar a Dios como Padre, con ese conocimiento, pues tenemos que comprender que es saber lo que es ser un hijo de Dios y haber nacido de nuevo. Cuando decimos llamar a Dios Padre creyendo, queremos decir que el alma, ¿verdad?, que cree, y esa es una muy buena razón, cree que la obra de la gracia está ahora operando en su vida. Y esa es la manera correcta de invocar a Dios como Padre. No muchos llaman a Dios Padre con un conocimiento y con fe cuando repiten de memoria el Padre Nuestro solamente. El hecho de solamente hacer un rezo repetitivo, una declaración repetitiva, no necesariamente estamos actuando con fe, mis amados. Recuerden que el Padre Nuestro es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para que tomáramos los elementos que toca en el Padre Nuestro para que nosotros nos podamos expresar bien delante de Dios. Esos tópicos que toca el Padre Nuestro, pues nos enseñan a dirigirnos primeramente a Dios como Él se lo merece, ponerlo en el lugar que le corresponde, y por eso dice: Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Después viene la santificación del nombre de Dios, porque obviamente nosotros reconocemos uno de sus atributos o la esencia propia de la naturaleza de Dios, que es cuando nosotros le decimos: santificado sea tu nombre. Cuando declaramos que necesitamos y deseamos que el reino de los cielos se establezca en nuestra vida, es porque le estamos dando toda la autoridad y el reconocimiento a Dios en decirle: venga a nosotros tu reino. En ese sentido, mis amados, vamos estructurando nuestras oraciones con un modelo a seguir, no con unas vanas repeticiones o palabrería. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros tomamos esos elementos, pero incluimos lo que tenemos en nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo, pues estructuramos oraciones elocuentes, oraciones que verdaderamente pues traen convicción primeramente de que somos hijos de Dios, de que podremos acercarnos al Padre Celestial, de que Él ha abierto el trono de la gracia para que ustedes y yo podamos hallar el pronto y oportuno socorro de nuestras almas, y que podamos expresarnos delante de Él de una manera elocuente, sencilla, tranquila. No necesitamos de mucho rebuscarle, simplemente estructurar nuestras ideas sabiendo quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Somos sus hijos, somos pecadores que hemos sido perdonados, somos pecadores que hemos venido al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y esta es la vida de oración, mis amados, cuando mediante el Espíritu Santo nosotros, ¿verdad?, hemos sido hechos sensibles a nuestro pecado primeramente, y también Dios nos hace saber cómo podemos acudir a Dios buscando su misericordia, o sea, invocando a Dios como Padre, ¿eh?, bajo la dirección del Espíritu Santo. Esa palabra dicha en fe es mucho más y mucho mejor que 1000 oraciones juntas, mis amados. Como los hombres las llaman, ¿verdad?, que están escritas y son leídas de una manera formal, indiferente y tibia o hasta fría. Esas lecturas que hace mucha gente, ¿verdad?, que ya tienen en su estampita, que de un lado trae una imagen y en la parte de atrás trae una lectura, y leen esa lectura y piensan que con eso verdaderamente han llegado a los pies de Cristo. No es así, amados hermanos, porque esa lectura que se hace a través de esa estampita o de algún otro recurso que se tiene, pues no necesariamente está declarando lo que estamos teniendo en nuestro corazón en ese momento. Solamente es algo que alguien escribió, que se oye bonito, que a lo mejor rima, se ve como una muy buena poesía,
y se oye agradable a nuestro oído. Pero eso a Dios no lo mueve, mis amados. Lo que verdaderamente mueve a Dios es nuestro corazón. Cuando tú y yo somos capaces de derramarnos delante de su presencia y decirle, Señor, ve mi circunstancia, ve mi situación, ve lo que estoy pasando. Estoy hoy alegre, quiero darte gracias porque hoy reconozco que en ti está mi vida, porque hoy puedo levantar mis manos al cielo y llamarte como lo que eres para mí ahora, papito lindo, Abba Padre, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos llegar a ese punto. ¿Y por qué? Pablo, miren, escribió para animarnos, ¿verdad? Con esta verdad central. Y dice ahí en Gálatas 4:6 que estudiamos el día de ayer, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Mis hermanos, ahora en esa actitud de comprender que somos hijos de Dios, pues podemos llegar al trono de la gracia. Miren, la verdad es que cuán cortos se quedan los que consideran suficiente, ¿verdad? Aprender de ese tipo de oraciones que están plasmadas en algunas estampitas, en algunos libros de oración, y enseñar a sus hijos a repetir mecánicamente, por ejemplo, el Padre Nuestro o el credo de los apóstoles o algunas otras oraciones, ¿verdad? Así, cuando quiero decirles, cómo Dios sabe, pues son insensibles a su condición. Realmente no están expresando lo que está pasando en sus vidas. Son insensibles a la miseria de su pecado y a lo que es acercarse a Dios por medio de Jesucristo. Y de verdad podemos decir, pobres almas, debemos considerar nosotros su triste situación y tener misericordia de esas personas que todavía levantan rezos repetitivos, indiferentes, fríos, que no dan una estructura clara de acercamiento a Dios. Tenemos que tener, amados, misericordia de esas personas y enseñarles la verdad, enseñarles a clamar a Dios, ¿verdad? Para que de esa manera Dios les muestre la confusión en la que están, la ceguedad que tienen y la ignorancia que viven todavía. Mis amados, antes de empezar a invocar a Dios como Padre o enseñarles a sus hijos a hacerlo, necesitan primeramente saber que Jesucristo es el Señor y declararlo con su corazón, con su boca y creerlo en su corazón, porque es la manera en que venimos al nuevo nacimiento y de esa manera podemos tener esa conexión íntima con el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que sin esta oración de fe, expresando nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús, estamos muertos por el pecado, por los delitos que cometemos. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso lo dice Romanos 3:23. Y tenemos que ser conscientes de que hemos fallado delante de Dios. Pero Romanos 6:23 es más claro y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Entonces aquí es a donde nosotros podemos ver que Dios nos da la oportunidad del nuevo nacimiento por la fe que ejercemos en Cristo y ahora el Espíritu Santo nos hace vivificar, nos vuelve a la vida. Realmente venimos a ser esas nuevas criaturas que Dios diseñó y entonces tenemos esa conexión con el Espíritu Santo porque ahora estamos vivos espiritualmente por esa vida de abundancia que Jesucristo nos ha dado. Amén. Entonces, ustedes y yo ahora, ¿verdad? Comprendiendo todo esto, debemos recordar que decir que Dios es nuestro Padre cuando oramos o conversamos con Él, ¿verdad? Pues es lo que tenemos que vivir. Y de esa manera venir a la experiencia de tener esa relación íntima con Dios. Pero también debemos recordar que sin ninguna experiencia de la obra redentora, de la obra de gracia en nuestras vidas, es como decir que un cristiano pues no lo es, porque todavía no ha nacido de nuevo.
Solamente se dice ser cristiano, pero si no ha venido a reconocer y aceptar a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, creyendo que Dios le levantó de entre los muertos, pues no hay vida espiritual, y por lo tanto, pues es simplemente mentir que somos cristianos. Nosotros podemos decir, Padre nuestro, pero si Cristo no está en nuestro corazón, Dios dice, blasfemas. Nosotros podemos decir que somos verdaderos cristianos, pero Dios dice, mientes si verdaderamente no has nacido de nuevo. El nuevo nacimiento nos tiene que llevar a algo bien especial, que es el arrepentimiento genuino de nuestros pecados, la aceptación del perdón de nuestros pecados y vivir una nueva vida, un estilo de vida diferente que honre a Dios. Nuestro Señor resucitado le dijo a la iglesia en Esmirna, apenas lo acabamos de leer ahora en el plan de lectura bíblico, ¿verdad? Dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Eso lo leímos hace días en Apocalipsis 2, versículos 8 y 9. Y le dijo también a la iglesia en Filadelfia, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Lo dice Apocalipsis 3:9. Y tanto más grande es el pecado cuando el pecador se jacta de su pretendida santidad, como hicieron los judíos ante Cristo, según leemos en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, lo que llevó a Cristo a hablarles en términos bien claros acerca de su condenación por todas sus hipócritas pretensiones. Y voy a leer para ustedes, y con esto termino esta intervención y vamos a orar. Voy a leer para ustedes del Evangelio según San Juan, capítulo 8, de los versículos 39 al 47, y dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ahora procuran matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si su padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué ustedes no me creen? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oyen ustedes, porque no son de Dios. Fíjense, mis amados hermanos, muchas veces hemos visto a gente que se jacta de ser muy, entre comillas, buenos cristianos, ¿verdad? Y hacen una clase de rezos y todo lo hacen para que el hombre los vea. Pero a final de cuentas, Dios a través de su Espíritu Santo es el que escudriña hasta la intención del corazón. Por eso cuando vengamos a los pies de Cristo, mis amados hermanos, oremos a Dios, pero de la manera correcta, a través de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo, como lo hemos enseñado. Que sea el Espíritu Santo el que nos dirija en cómo orar y por qué orar. Y ahorita podemos pedirle al Señor y decirle, Padre, por favor, perdóname. Perdóname por todas las veces que he dado por supuesta la bendita oportunidad de llamarte Abba Padre. Desde que fui adoptado por ti, por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, como mi Señor
y Salvador, me has dado el privilegio de acudir a ti con la confianza de un hijo. Confieso que a veces lo he hecho de una forma infantil, sin contar mis bendiciones y sin tener en cuenta el gran precio que tú pagaste para que yo pudiera llamarte Padre. Por favor, continúa derramando sobre mí las obras de tu gracia por amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el tema de esta noche, mis amados. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios.